Muy bien, buenas noches. Nos encontramos en nuestro espacio de tertulia académica virtual que se desarrolla todos los sábados, en las cuales pues hemos concentrado diferentes temáticas que entendemos que son de un orden o de un interés para la comunidad académica y para la comunidad internacional y nacional que nos acompaña. En ese sentido, pues entonces hemos querido abordar unas ciertas temáticas que se dieron en el transcurso de la semana y que pues obviamente resultan de interés en la medida que son fenómenos que se reproducen una y otra vez en el país y en la sociedad colombiana. En ese sentido, pues hemos pedido pues a los expertos, que obviamente son los que nos pueden direccionar, y pues hemos solicitado a Dubán, que entendemos que es abogado y que es una persona versada en los premisas del derecho internacional, protección protección a persona vulnerable y demás, que nos colabore, que nos comente sobre los casos. Él nos ha puesto una serie de restricciones en la medida en que es funcionario público y pues obviamente no puede tocar casos puntuales porque el propio código se lo limita. Pero estos muchachos sabidos de conocimiento y que desean saber y conocer los procedimientos que se hacen en este tipo de situaciones, pues desean empaparse un poco. Si los procesos que ven por televisión son los normativos, son los normales, ¿cierto? Si la autoridad como autoridad puede ejercer el uso de la violencia. Dos, en caso de ser víctima de un hecho delictuoso por parte de la autoridad, ¿qué puede hacer la persona para poder resarcir ese derecho? Y tres, en caso tal de que no sea una autoridad competente, sino que sea, digamos, el compañero, la pareja, el jefe y así de otros tipos de personas, ¿qué puede hacer para que ese derecho no se vulnere y se pueda restablecer? Esas son las tres preguntas que hemos socializado y en ese sentido, pues entonces, Dubán, ¿te encuentras en sala? Hola, profe, sí, señor, aquí me encuentro en sala. Creo que ya me pueden observar por vía digital. Muy bien, entonces no, pues te agradecemos mucho tu presencia, pues es una persona que aprecio y estimo mucho, casi como un hijo, porque pues hace parte de esa gamada de estudiantes que les correspondió primero tenerme en clase y que ahorita pues tengo la fortuna de tenerlos en el mundo profesional. Dubán, se nos desactivó la cámara, si gustas la puedes volver a activar. La única persona que le pido el favor en el momento que debe tener la cámara activa es la persona con la que se encuentra en el uso de la palabra. Entonces, si te parece bien, Dubán, habilita tu cámara. Sí, ya la reactivé nuevamente. No. Muy bien, te agradecemos mucho. Pues en el día de hoy, pues entonces nos acompaña Miriam desde la ciudad de Montería, ya es una contertulia nuestra que en diferentes programas ha participado. En el día de hoy, pues te queríamos que tú iniciaras con la primera pregunta, porque una cosa es lo que entendemos en las estructuras sociales, que son personas protegidas, y otra cosa de pronto lo que entiende el derecho. En ese sentido, pues Miriam, te damos pie para que des inicio a la primera pregunta a nuestro invitado. Bueno, muy buenas noches a Dubán, a todos los que nos siguen hoy en la transmisión. Como ya lo dijo el doctor Rafael Ángel, el tema que vamos a tratar en esta tertulia académica es la protección de los derechos de las personas vulnerables. Entonces, entendemos en este sentido que la Constitución de 1991 ha brindado una protección efectiva a este tipo de poblaciones, pero en la práctica, en la cotidianidad, se ven vulnerados esos derechos, a veces de manera sistemática, a veces por abuso de la autoridad o a veces por la misma ciudadanía. En este sentido, el primer punto de partida en esta tertulia es saber cuál es la definición de persona vulnerable, quiénes hacen parte y son reconocidos por el Estado como personas vulnerables y también qué se entiende por el restablecimiento de sus derechos. Entonces, le extiendo la palabra al doctor Dubán para que nos aclare esta inquietud. Muy buenas noches, les agradezco la invitación extensiva que me realizaron y bueno, lo importante es de cada uno de los que se hacen partícipes puedan o les pueda contribuir en en algún sentido del conocimiento frente a este tema. Es importante resaltar que una persona vulnerable es aquella que se encuentra en una debilidad manifiesta. ¿Qué es una debilidad manifiesta? Pues que bien sea por una omisión o una acción que puede ser ajena o a veces puede ser propia, la misma persona, se expone o lo exponen a que se le haya vulnerado o desconocido un derecho. De esto se debe recordar
que hay diferentes clases de vulnerabilidad. Pues hay que ahondarlo desde ese punto de vista para hacerlo un poco más entendible. Entonces, por un lado tenemos una vulnerabilidad física o humana o biológica. Pues bien la podríamos definir que esta corresponde a la fuerza que nos implican o de pronto a la cohesión o a la fuerza que puede ejercer un agente externo. Ejemplo concreto esta semana, el caso relacionado con los patrulleros o los agentes de policía y aplicaron la fuerza frente a un vendedor ambulante y diferente que nos ha permitido ver en cada uno de los videos que se cuelgan en las redes sociales. Asimismo, tenemos una vulnerabilidad socioeconómica que también la podríamos denominar como una vulnerabilidad típica. Entonces, esta vulnerabilidad es una de las más importantes y es una que más nos aqueja en el sistema colombiano. ¿Por qué es tan evidente? Porque esta vulnerabilidad socioeconómica nace a partir o nace de las condiciones de pobreza, los bajos índices de educación, y esta afecta directamente a quién, a las personas que se encuentran en dicho entorno. ¿Qué ha hecho el Estado o qué le corresponde al Estado? Pues realizar unas políticas públicas que le permitan aliviar las penurias económicas y, como yo lo denominaría, de miseria, porque si bien lo vemos en los informes que presenta el DANE y en las demás entidades que dicen que vamos o hemos superado la pobreza, como un ejemplo, de decir que si usted ya se gana más de 280.000 pesos mensuales, estamos superando o ya no somos pobres, o no. Bueno, claro que la pobreza es más un concepto mental que físico, pero para ejemplos prácticos lo podemos relacionar de esta manera. Entonces, genera una desigualdad frente al sistema económico y todo lo que viene. De ahí podemos definir otra vulnerabilidad, que creo que es la que más nos va a interesar esta noche. Bueno, no digo que o desconozca a las demás, pero en el caso que me respecta, o en el caso mío, sería la vulnerabilidad legal o atípica. Entonces uno dice, pues bueno, ¿cómo así que es atípica? Pues en el entorno colombiano, a partir del conflicto armado que llevamos más de 70 años envueltos en una guerra fratricida, yo lo denomino de esa manera, dice que el mismo ordenamiento jurídico se encarga de crear un desconocimiento a los derechos fundamentales de los individuos. Y no es porque el Estado de pronto quiera, sino es por que la misma represión por contener los estallidos de violencia, el mismo Estado se encarga de adoptar. ¿Y cómo se evidencia? Por parte de los funcionarios públicos. Bueno, pongamos un caso más concreto. En el caso de los funcionarios públicos, aquella persona posible, o no sé si se le haya pasado, pongo un caso pues hipotético, y no roza con la realidad. Sus padres que ya posiblemente adquirieron el derecho a la pensión y asisten o van a Colpensiones, presentan sus documentos. Y el Estado, en cabeza de la Administradora Colombiana de Pensiones, recepciona sus documentos, pero jamás les da respuesta. Transcurren 4 meses, que es el término legal, y posteriormente pasa un año y no le dan respuesta, o dan respuestas dilatorias. ¿Qué son respuestas dilatorias? Aquellas que no le conceden el derecho en su forma natural u original. Entonces, de esa manera también se está vulnerando de cierta manera el derecho fundamental, y es por parte de un organismo estatal, y no es porque de pronto lo haya o lo pretenda aquí el Estado, sino deviene que es de la incapacidad o más los funcionarios lo denominarían al cúmulo de trabajo. A partir de esa vulnerabilidad, pues tenemos una subclasificación que sería una vulnerabilidad genérica y una específica. La genérica, el alcance de ella es sobre todo los seres humanos o sobre todas las personas que componen el entorno y tiene unas circunstancias variables. Tenemos una vulnerabilidad específica que es de ciertos seres humanos, de la persona dependiendo de su calidad. Ya miraríamos su condición socioeconómica o el desconocimiento por parte del ordenamiento jurídico. A su vez, encontramos unos tipos de vulneración.
Entonces encontramos una vulneración que llamaríamos en potencia, que es una situación de vulnerable y que requiere unas acciones de prevención. Y encontramos en un segundo ítem la vulneración en acto, o por acción o por omisión, que esto nos podría aplicar para el caso de la persona que solicita ante una entidad pública el reconocimiento de un derecho o presenta alguna queja y no tiene ninguna respuesta por parte de omisión o acción del funcionario, o porque se extralimitó de sus funciones. Y esta acción sería una acción de reparación. Cuando hablamos de estas acciones de reparación, ¿qué son las acciones de reparación? Entonces ya diríamos, correspondería a acciones jurisdiccionales. Cuando nos referimos a acciones jurisdiccionales, es aquellas que encauzamos a solicitarle a un juez de la República que sea ese tercero unánime y que nos define el conflicto entre lo que nos está sucediendo, nuestro desconocimiento del derecho y los problemas o el problema no, o los argumentos que yo esgrimo que parten de mi obligación. ¿Y cómo lo pruebo? Pues con los documentos que tenga bajo mi poder, que eso es lo que me va a permitir enfrentar o contrastar mi verdad frente a la verdad estatal. Entonces, sí, señor. Igual. Sí, señor. Bien, en sala hay unas preguntas frente a la exposición que has hecho. No desactives la cámara cuando digamos, no es necesario desactivar la cámara, por lo que vas a seguir contestando la siguiente pregunta. Entonces, puedes dejar sí, la claro, cámara por supuesto. Bien, no te iba a pedir un favorcito, es que creo que al mismo tiempo tienes el celular y el computador abierto, en consecuencia nos está generando una distorsión, que es lo que se tiende a escuchar cuando se sube y se baja ¿sí? De pronto te pediríamos el favor que desactives uno de los dos, o el repetidor del celular, o te alejaras un poco del computador para que no se escuche ese ruido, ¿sí? Bien, Stephanie, ahora sí, observo que tienes una pregunta, pues si gustas hacérsela al doctor, para que de una vez, digamos, vayamos solventando frente a la exposición que él está haciendo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Julie. Sí, buenas noches, Julie. ¿Cómo estás? Oye, lo que pasa es que mira que nosotros acá en el comercio, nosotros hemos tenido muchas diferencias con las autoridades, porque ellos tiendan a abusar de nosotros cuando de pronto nosotros estamos haciendo los protocolos para abrir. Yo en el comercio, yo tengo un almacén de repuestos. ¿Y qué pasa? Ellos tiendan como a querer imponer su voluntad cuando nosotros ya tenemos el permiso y tenemos uno o dos clientes y ellos vienen a imponernos, a sacar los multas de todo. ¿Cómo hago yo o cómo puedo hacer yo para solucionar el problema? Porque ya estamos cansados. Listo, señora Julie. Julie, ¿cierto? Sí, no señor. Bueno, perfecto. Es apenas normal que los funcionarios públicos, en este caso los agentes de policía, abusen en cierta medida de los derechos fundamentales o los derechos de ciertas poblaciones. Esto corresponde al estado de choque o para lo que ellos fueron preparados. O sea, si lo observamos, vamos a ponerlo desde un tema para contextualizar, que es importante. Los agentes de policía originalmente ellos son cívicos, más no militares. Un policía que se desarrolla aquí en Colombia es un policía que está diseñado ¿para qué? Para afrontar un conflicto armado interno. Entonces ese policía cuando ya va a la calle no tiene la misma noción de civilidad frente a las personas. Lo que pretende es imponer la autoridad como si estuviera tratando o estuviera asemejando que la población o las personas que están a su entorno pues fueran, pues no por llamarlo así, sus enemigos, pero sí que fueran o que afectaran el orden público. A partir de ahí, ¿qué le recomendaría, señora Julie? En este caso, como un policía es un funcionario, es un servidor, pongámoslo de esta manera, es un servidor público que ha sido nombrado bajo un acto administrativo y igual ellos se identifican por un número de placa que refleja en su chaqueta o valga la redundancia, en la placa que tienen al lado izquierdo de color dorado,
usted lo que puede solicitarle es que le dé los números, el número, la identificación y el nombre, con el fin de que si usted siente que ha agredido o ha transgredido sus derechos a ejercer su libre profesión, porque si llegan con esas condiciones y usted está cumpliendo con los protocolos de aislamiento y lo que respecta a protegerse y a proteger a las personas que van y le compran a usted, lo correspondiente es que ellos, como servidores públicos, den la información de su placa, su identificación y su nombre y el grado que ostenta, que puede ser patrulleros, pueden ser tenientes, pueden ser subtenientes, bueno, independientemente, y así usted pueda iniciar una queja, que sería una queja ¿ante quién? Ante la dirección de la Policía Nacional y a su vez ante la Procuraduría General de la Nación, o si ya usted considera que que ya ha transgredido la esfera penal, puede acudir también ante la Fiscalía General de la Nación, así como la Procuraduría General de la Nación, para efectos disciplinarios. Es importante destacar que si uno acredita pues los requisitos, lo más obvio es que el policía no sea su enemigo, sino sea su amigo, que esa es como la naturaleza. ¿Cómo hago yo para entender que soy una víctima de ellos? O sea, que ellos están haciendo bien su trabajo y no de pronto que están de pronto violando mis derechos, porque yo me siento como violada mis derechos, porque si yo cumplo mis protocolos y yo tengo todo al día, ¿por qué sencillamente vienen a sacar comparendos y multan? O sea, yo quiero saber cómo hago yo para entender que yo soy una víctima. Listo, sí, es un poco complejo de hilarlo, pero entonces lo voy a dibujar de la siguiente manera. Un policía primero es un servidor público, que ya lo dejamos claro. Como servidor público debe llegar con la mejor atención. Su forma de actuar no es de agresividad, sino de cordialidad. Por eso dicen, o cuando le decían a uno que se leyó el manual de Carreño, algo así sucede con ellos. Usted no puede llegar siendo agresivo, sino usted tiene que invitar al ciudadano que si está por fuera de los lineamientos del Código de Policía, se ajuste a ellos. O sea, primero ser informativo para luego sí ser correctivo. Porque si el ciudadano no lo desconoce, por ejemplo, algún protocolo, el policía no puede una vez llegar e ir imponiendo el comparendo, sino debe actuar de una manera adecuada y responsable. Entonces, si usted considera que el policía es agresivo, o sea, primero llega en un tono descortés, es grosero, y además dice que inmediatamente le va a imponer el comparendo, pues se le estaría a usted desconociendo el derecho también a usted autocorregir su conducta. Por ejemplo, es como si a uno lo requieren por tirar un papel en la calle, que no debería ser, pero si yo tiro un papel y el policía me dice, señor, devuélvase y recójalo y deposítelo en la canega que está al lado de la calle, pues eso es lo lógico. Más no el policía que una vez, señor, vea, usted tiró un papel, sí, señor, venga, lo requiero y una vez le impongo su comparendo, ¿no? Porque primero debe ser la corrección, porque el código de policía no es un código que vaya de una vez a restringir ciertos derechos, sino lo que busca es la armonía, y para buscar la armonía primero tiene que consensuarse. Entonces, si usted de esa manera lo empieza a observar, que de una vez, como lo dirían en términos jocosos los colombianos, me la está montando, pues usted ya debe observar que se está desconociendo su derecho. Aunado a lo anterior, recuerden que cualquier actuación que realice un policía, usted como ciudadano puede grabarla porque esta es pública. Usted está facultado para grabarlo. Que le digan, no señor, que usted no puede grabar, dígale, señor, usted es un servidor público y como un servidor público, todas las actuaciones que usted desarrolla pueden ser sujetas a ¿qué? A ser grabadas a partir de ¿qué? De un celular, que ustedes pueden hacer uso del mismo. No le pueden limitar ese derecho. Si usted ve que el policía no le deja grabar, pues ahí sí ya con más severidad le está desconociendo a usted los derechos de conocer y de grabar los procedimientos policiales. Que esa va a ser su prueba, porque ahí es cuando uno queda en desventaja frente al policía o frente al servidor público. Si usted no tiene la prueba y el juez va a analizar en ese sentido, si usted no tiene la prueba, pues el juez no le va a conceder nada. No sé si haya quedado
claro. Sí, Duván, tenemos una inquietud en sala. Me dice acá Jason que él vive en Soacha. En el tiempo de la cuarentena, mientras el desarrollo del COVID, él le correspondió como mensajero, su función es, digamos, su profesión es ser mensajero, especialmente una droguería, desplazarse de un lugar a otro, especialmente entrando a San Mateo, que se entiende que es de Bogotá. En ese sentido, le hicieron un parte en altura de la autopista sur, digamos, en esa frontera entre Soacha y San Mateo, porque la documentación que él tenía era de Soacha y no de San Mateo. O sea, eso se entiende, se entendería, digamos, dentro de la estructura, digamos que hay unas normativas que cada municipio establece, cada uno pone sus propios protocolos según su necesidad, y en el caso, pues, Bogotá, pues, tiene unos protocolos que de pronto son más estrictos que de pronto los que se están dando en Cundinamarca. Él nos pregunta en sala, porque él está hablando desde Cibate y no tiene audio, nos pregunta cómo puede hacer la reclamación o cómo puede hacer efectivo ese derecho que él tiene a solicitar que se revalúe, ¿cierto?, esa segunda instancia en el proceso que a él le corresponde, digamos, a él le pusieron en la incomparendo y en el parte, o simplemente tiene que pagar. Así textualmente nos los preguntan para que tú nos ilustres con ese ejemplo. Sí, en este caso, Jason, es importante destacar dos cosas. Si usted venía o estaba dentro de las elecciones, estaba en un municipio diferente, es importante destacar aquí a qué municipio le corresponde o qué autoridad de qué municipio le impuso el comparendo. A partir de ahí, se tiene que definir que el comparendo, ese que le hacen con una valerita, que uno lo denominaría una valerita, que lleva un consecutivo, ese es una orden de comparendo. El comparendo en sí es el que usted va y lo citan a una audiencia o a una diligencia y mediante el cual le notifican que le están imponiendo un comparendo. Es importante que si usted no ha asistido a esta audiencia o no se le ha la orden de comparendo se le notifica de momento, pero esta orden tiene que ir o acudir ante un acto administrativo. Si usted ya fue y se notificó o le notificaron por parte del inspector de policía, porque creo que fue un policía el que le impuso, no fue otra autoridad administrativa, frente a este acto administrativo debería usted saber en qué inspector de policía recayó ese comparendo, para que usted en el término que se lo notifiquen, hacer uso del recurso de reposición en subsidio de apelación. Esto de acuerdo a la ley 1437-2011, que es aquella que nos indica cómo se debe realizar la actuación administrativa. Es importante que realice es importante realizar dicho procedimiento y actuación administrativa frente al inspector de policía con el único fin de que el inspector de policía reevalúe los hechos que dieron origen a ese comparendo. Porque si usted como lo manifiesta y cuenta con las pruebas de ese momento, que usted disponía del permiso para ser domiciliario, que fue una de las excepciones, y además de una droguería, usted debe presentar esas pruebas. Y entonces dice que en ese momento usted se encontraba ejerciendo dichas funciones. Igual, si esta información, si el inspector de policía no le acepta, usted podría eventualmente acudir a una acción de tutela, invocando el debido proceso y que a usted se le desconocieron sus condiciones al mínimo vital y a su vez el debido proceso al mínimo vital y una actuación arbitraria por parte de la autoridad administrativa, en el sentido de imponerle un comparendo y no tener en cuenta las pruebas que usted ha llegado, el cual era un domiciliario que estaba exceptuado de esa regla de confinamiento obligatorio. Bien, Joana, entiendo que tienes una pregunta. Aprovechemos que el doctor las está aclarando para que se la formules y ¿cómo se llama? Iremos paso a las preguntas que nos están haciendo desde las otras salas. Joana Blanco. Buenas noches. Mi nombre es Joana. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería el mecanismo
en cuanto a las garantías y protección jurídica en una persona vulnerable? Bueno, la pregunta es un poco amplia y muy o sea, y compleja. Debería ser un poco más delimitada, pero bueno, para ponernos los términos generales, si una persona considera que se le han desconocido sus derechos, el Estado colombiano, como de pronto algunos los conocemos, es un Estado social de derecho. Primero que nos interesa, la persona, el individuo, nosotros. Y después sí viene el ordenamiento jurídico. A partir de esa preexistencia, que bien lo dice el preámbulo de la Constitución Política, debemos observar que la autoridad administrativa o con nuestros mismos pares, cuando me refiero a pares, son las mismas personas con que convivimos en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra vereda, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, tampoco nos Duván, 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 Duván. Es que creo que se te está yendo la comunicación. ¿Cómo se llama? Restablécela, porfa. Creo que en este momento, por lo menos aquí en la grabación, se nos quedó en espacio. Si gusta retomar nuevamente la respuesta, nosotros esta parte la editamos, la borramos, para que entonces quede solamente desde el momento en que empezaste a contestar, ¿vale? Bueno, profe, sí, perfecto. Ahora sí me escucha. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos mejor. Bueno, perfecto. Sí, retomando el tema, la pregunta es muy amplia, pero para resumir debemos hacer la siguiente aclaración. Como personas, el Estado colombiano se fundó en un Estado social de derecho. Como Estado social de derecho, lo que importa aquí, en primera medida, es el individuo. ¿Que el individuo quién es? Nosotros, los ciudadanos, las personas que conformamos este país, que bien pueden estar en el exterior, pero igual tenemos la nacionalidad de colombianos. A partir de esas prerrogativas, es importante saber que el Estado colombiano nos protege, igual que al extranjero. El extranjero también, cuando llega al Estado colombiano y comete ciertas o contravenciones al ordenamiento jurídico, también se le debe tratar con el mismo rasero de nuestro ordenamiento penal o legal del caso. Frente a eso, si usted considera, señora Joana, que se le están vulnerando algún derecho o se le está vulnerando, se le está desconociendo, lo que inicialmente corresponde es informar a la autoridad competente. Entonces ya depende si es violencia intrafamiliar, entonces le correspondería ir a una comisaría de familia, a una casa de justicia, que se encuentran en cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá. Si es en el caso de un municipio, usted o debería asistir ante la personería municipal del debido municipio. Si es aquí en Bogotá, también puede acudir ante la personería distrital, que la personería distrital se creó con el fin de velar y de ser el garante de esos derechos que a usted se le están desconociendo. Si posiblemente son unas lesiones personales, ya a usted le corresponde acudir ante la Fiscalía General de la Nación. Si son unas lesiones personales producidas por un servidor público, caso concreto, el policía que lesionó al vendedor ambulante y además una persona en estado de debilidad manifiesta, le corresponde ir primero a la Fiscalía, a la Procuraduría y ante la misma policía a interponer su denuncia. Igual cada organismo pues lo irá a sancionar conforme a sus competencias respectivas. Si es un caso entre dos personas, entre lesiones personales, entre su vecino y supongamos mi vecino y yo nos fuimos de pelea, nos fuimos a los golpes, nos causamos unas lesiones personales, ya corresponde es ir a la fiscalía. Ya la fiscalía es la encargada de dirimir ese conflicto y acusarnos ante el juez penal, y el juez penal pues dictará la sentencia de quién es culpable. O en su defecto, si es un caso entre particulares, también existe el mecanismo de la conciliación. Usted también puede
llegar a un acuerdo conciliatorio ante un centro, valga la redundancia, de conciliación dispuesto por las universidades o particular o ante las cámaras y de comercio, pero ya depende de cada una de las competencias que correspondan. Entonces, ya dependiendo del conflicto, entonces tiene unas líneas específicas, pero siempre, pero para tenerlo en rasgos generales, siempre que sea un derecho fundamental, usted puede asistir ante la Procuraduría General de la Nación, ante la Defensoría del Pueblo y ante las personerías, bien sean municipales o distritales, que son los veedores de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos o de las personas colombianas. Duván, nos formulan la siguiente inquietud. El compañero se encuentra en Leticia y dice que a raíz de que se dio el brote de COVID, se tomaron unas medidas restrictivas de mayor fuerza que las que se venían aplicando. Sin embargo, él observa que los extranjeros, en este caso brasileños, se encuentran ingresando a la ciudad de Leticia sin las restricciones que pide el Estado colombiano. Pero si él deseara ingresar a Brasil, allá sí le ponen varias restricciones. Él solicita información sobre si él puede hacer algún recurso administrativo frente a esa incompetencia o, en su efecto, ¿cuál sería la autoridad competente en estados de frontera? Sí, muy buena pregunta. A partir del estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, las fronteras, se cerraron. O sea, no podemos salir ni podemos ingresar. Hay excepciones, como en toda regla. En este caso, como Leticia es una parte, ya está, es frontera con el país vecino de Brasil, la entidad encargada de realizar dichas gestiones es Migración Colombia, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya está el Ministerio de Relaciones Exteriores y está Migración Colombia, pero la entidad en sí que debe limitar la entrada de personal extranjero al territorio colombiano es Migración Colombia. Migración Colombia debe adoptar las medidas respectivas. Asimismo, el presidente de la República, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, así como máximo líder de las fuerzas militares, lo pongo como líder porque también él debe adoptar las medidas para esos casos eventuales. ¿Cuál sería el caso eventual? Pues militarizar la zona de frontera, porque ese es el fin del ejército, ese es el fin de las fuerzas militares. No estar en un conflicto interno, sino es más bien preservar la soberanía nacional. Al momento en que ingresa un extranjero de manera ilegal, porque no creo que se están registrando o están realizando las respectivas apostillajes para ingresar al territorio colombiano, esto afectaría, pues primero está afectando gravemente al territorio colombiano. ¿Por qué? Porque están trayendo casos exportados del coronavirus. Y segundo, pues se está desconociendo en cierta medida pues nuestra soberanía. Indeterminadamente, si se firman acuerdos o hay algunos acuerdos que por cooperatividad o por tipos socioculturales pueden pasar de un lado al otro. Entonces es importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el gobernador de la Amazonía o del Amazonas y el alcalde de Leticia también pueden tomar las medidas correspondientes, que sería dentro de sus competencias ordenar a la policía pues que se limitara el ingreso de esos ciudadanos. ¿Y cómo usted lo podría hacer? Porque esa es la pregunta del millón. Pues solicitándole a través de un derecho de petición o a través de una llamada telefónica e informando. Pero como posiblemente no le van a poner cuidado, usted podría ya remitirse a Migración Colombia y a realizar la respectiva solicitud a través de un derecho de petición o informándolo directamente en los canales dispuestos. Y que como usted lo manifiesta, es evidente la problemática, porque son casos exportados. O sea, tiene una gran, no estamos diciendo que traigan el COVID, pero ya sabemos que Brasil es el país o es el segundo país más afectado por el COVID-19 en este momento. Entonces, los casos ya son exponenciales y lo cual nos permitiría inferir que gran parte de su población tienen el riesgo de contener dicho virus. Entonces,
debería realizarse por parte de la alcaldía municipal y por parte del gobernador, así como Migración Colombia, que sería la entidad encargada de limitar el ingreso de esos extranjeros brasileños. Bien, Duván, Señor. aquí vemos en sala otra pregunta que resulta importante. Marta González es una colombiana, pero nacida en Venezuela. Ella como tal tiene la doble documentación por sus orígenes y por sus ancestros. Sin embargo, sus hijos nacieron en Venezuela, muchos de sus familiares son venezolanos, no han podido resolver su situación en Colombia y no saben si tienen derecho a las prestaciones de ley, 2, a las garantías laborales y 3, a las garantías que otorga el Estado colombiano para esta situación de emergencia. Listo. Frente a ese caso, es importante que si yo soy hijo de un connacional colombiano, a mí me deberían reconocer o me deberían dar la nacionalidad colombiana, porque es cierto, Colombia es uno de los países más laxos en reconocer o en dar la nacionalidad, cosa diferente que pasa en países como Francia, Estados Unidos, son muy limitantes. Segundo, si usted viene al Estado colombiano y lo contrata una empresa, lo más lógico es que usted, por derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital y a la seguridad social, todas sus prestaciones de ley o todas sus prestaciones legales que corresponden de una vinculación laboral le sean aportadas. Así como usted presta un servicio, porque eso es lo que en sí corresponde emplearse, presta un servicio, como contraprestación usted que recibe un dinero. A partir de ese dinero también se generan unas ciertas obligaciones por parte del empleador. El empleador, pues primero debe celebrar un contrato, bien sea escrito o verbal, de trabajo. Y en ese se debe pactar las condiciones mínimas, que es el pago, la prestación y la contraprestación, cómo se desarrolla ese trabajo. Además, el empleador debe a usted afiliarla a los riesgos que uno denominaría de pensión, a un fondo de pensión, a un sistema de seguridad social en salud, o sea, a una EPS, y aparte de eso, a los riesgos laborales, que sería a la respectiva ARL, asegurada de riesgos laborales. ¿Cuál es el fin? Que si llega a ocurrir una eventualidad por parte suya en el trabajo, un accidente, o usted va por la calle y Dios no lo quiera, dicen muchos para los creyentes, o en la jerga colombiana, lo coge un camión, lo choca un camión, y quedó usted inválido o quedó un inválido, pues, ¿qué debe hacer el empleador? Pues remitirlo a bien sea a la ARL o al fondo de pensiones para que le reconozca a usted sus debidas prestaciones, si corresponde a una pensión o si corresponde a una indemnización y todo lo correspondiente. Pero si usted no lo afilian, le estarían desconociendo un derecho fundamental a la seguridad social, porque en caso de usted enfermarse o en caso de sucederle alguna eventualidad, pues estaría usted desprotegida y pues cómo usted va a pagar o dónde va a sacar usted para empezar a cubrir esas obligaciones. Y esto pues llevaría un proceso más tedioso, porque ya usted le correspondería ir ante un juzgado, demandarlo y que reconozcan el contrato de trabajo y la vinculación laboral, y este proceso más o menos demoraría, con estas eventualidades que suceden aquí en Colombia, un proceso podría durar hasta 5 años o más, si es expedito el procedimiento. Entonces, por eso siempre es importante recalcar, así sea usted extranjero o sea nacional, en la medida de lo posible, las vinculaciones a un trabajo se hagan de manera, pues uno diría legal, a través de un contrato de trabajo, y que usted sea afiliado al sistema de seguridad, al sistema general de seguridad social, de manera completa, que esto sería salud, pensión y ARL. Bien, antes de dar paso al resto de las preguntas que hay en sala, nos surge la inquietud cuando el que transgrede mis derechos no es funcionario público, sino es, por decir algo, mi jefe, mi pareja, es alguien allegado a mi vecindario, es alguien particular. ¿Qué tipo de garantías y derechos puedo yo exigir
y en dónde y de qué manera para que se me restablezca ese derecho. Bueno, frente a ese caso es importante recalcar lo siguiente. Si es en mi esfera familiar, estaríamos hablando o se podría configurar una violencia intrafamiliar, violencia que se causa. ¿Duván? Eh, Duván, se nos cayó la comunicación. Duván, perdóname, se cayó la comunicación nuevamente. Entonces te vamos a pedir que retomes nuevamente la pregunta. ¿Listo? Retómala como si la acabaras de contestar, te acabáramos de hacer la pregunta para que retomemos la respuesta en el hilo conductor, ¿vale? Perfecto. Sí, frente a ese caso es importante determinar en qué esfera social se causa el desconocimiento o la vulneración de nuestros derechos. Si es en la esfera familiar, debemos tener en cuenta que esto se causa por algún miembro de nuestra familia, bien sea el papá, bien sea el hijo, bien sea la mamá. Bueno, ya se determinará. Que se ha visto bastante en esta cuarentena, se ha visto bastante. Cuando se presenta en la familia, se puede interponer la denuncia ante una comisaría de familia o ante las casas de justicia que están funcionando de manera remota. ¿Qué quiere decir remota? La están haciendo vía internet o vía llamada telefónica. Si esto ya compromete también delitos penales, por ejemplo, unas lesiones personales, porque el marido agredió o le propinó un golpe contundente a la esposa y de pronto le dañó la cara o viceversa, o con un cuchillo se causaron heridas, esto ya corresponde al ámbito penal, que esto ya se determinaría por un fiscal, si es por este lado. Ya si encontramos en un ámbito ya más de barrio, con mi vecino, y nos encontramos con mi vecino es el que me agrede, o nos agredemos con mi vecino, o yo no hice nada y mi vecino fue el que me agredió, ya corresponde también informar a un fiscal y debemos interponer la denuncia, inicialmente yendo ante una URI y allí informar la situación que nos ocurrió y consecuentemente asistir a medicina legal para que medicina legal me dictamine cuántos días de incapacidad padezco, porque sin este dictamen el juez no va a tener en cuenta sus argumentos de que fue agredido. Y usted puede tener la denuncia, pero si usted ya va una semana después. Duván, quedamos en una semana después. Entonces ya el señor... Duván, quedamos en una semana después. Si espera una semana después, ahí quedamos y se fue la grabación nuevamente. Perfecto. Sí, en el caso, si esperamos a una semana, ya la herida o el golpe ya ha disminuido bastante, entonces no podemos determinar, o el fiscal y el juez no pueden determinar con certeza qué le ha sucedido a la persona o cuál es la lesión que está solicitando o el derecho que se le violó a partir del golpe que se le propinó. Si ya de pronto hablamos no de golpes, sino de injurias o calumnias, también es competencia del juez penal y también podemos acudir ante el fiscal delegado en una URI y indicar que, por ejemplo, caso hipotético, mi vecino me indica, no, que es que usted es un ladrón, entonces me está injuriando y me está injuriando sobre una conducta penal que yo no he realizado, que en ningún momento he desarrollado. O me dicen, no, es que usted es la señora prostituta, me está calumniando sobre unos hechos que no son ciertos. Entonces, debo acudir ante el fiscal y solicitar la protección para que el señor se ratifique o desmienta lo que me acaba de decir, que eso es como el conducto regular. También puede acudir ante las casas de justicia como primera medida para que se impongan las medidas correctivas. O si es el vecino bulloso que le gusta a la medianoche o al mediodía colocar su música
sobre los niveles permitidos, pues también debo acudir o debo llamar al respectivo cuadrante de policía para que como primer mediador llegue el policía, le informe y lo hace el primer requerimiento, que le baje el volumen y que no afecte la convivencia. Si persiste, vuelve nuevamente y llama al policía para que el policía ya le imponga el respectivo comparendo por perturbarle su tranquilidad. Bien, damos paso al auditorio para que formule las preguntas que bien tenga lugar a nuestro invitado del día de hoy. Entiendo que Santiago tenía una pregunta y entiendo que Brian también tenía una pregunta. Entonces, si gustan, o cualquiera de los dos puede abrir el micrófono y este es el espacio para formularlas. Sí, Brian Urrego, es que ya veo que hay varios Brian en las diferentes salas, entonces veo que Brian Urrego tiene una pregunta, ya tienes el espacio para formular la pregunta. En caso tal que, digamos, mi vecino no respete, digamos, que yo le diga a mi vecino más de una vez, de una manera adecuada, por favor, baje a la música, o por favor, respete los desniveles y eso, y para él sea como le dé lo mismo, ¿a dónde me puedo dirigir yo, o cómo puedo hacer yo para colocar esa demanda, o para que él pueda comprender ese llamado de atención? Bueno, sí, señor. Frente al vecino escandaloso, pongámoslo en términos más coloquiales y más entendibles. Yo tengo un vecino que es escandaloso, lo requiero. Por preservar la convivencia, lo requiero primero yo. Yo voy, le toco a su puerta y le manifiesto, mira, Pepito, ¿le puedes bajar a la música? No, no quiero, le responde el vecino. Usted, si no lo soporta o no soporta dicho comportamiento de música o dicho ruido, usted inmediatamente debe llamar al cuadrante de la policía, al cuadrante o a la estación de policía o al CAI de policía, e informarle lo que está sucediendo. Ya el funcionario o el servidor de policía llega al domicilio de su vecino bulloso y lo va a requerir para que disminuya los niveles de música. Si llega el vecino, ve los policías, disminuye la música. Se van los policías, porque así sucede, vuelve nuevamente y le sube el volumen otra vez al equipo y antes más fuerte. En ese caso, usted vuelve y requiere a la policía. Si este es un acto repetitivo, llama usted a la policía, primero resolvamos la primera. Llama usted nuevamente a la policía llega y lo requiere y le impone el comparendo. O sea, le libra la orden de comparendo. Le dice, señor, por usted no preservar la calma, entonces vamos a imponer el comparendo, mira su comparendo y ya, sale. Si el señor, en definitiva, no le baja la música, ya los policías están facultados para ingresar al domicilio y bajarle al equipo y llevarse al señor las 72 horas a la estación de policía o al CAI para de realizar la respectiva reseña y pues para preservar el orden. Ahora, en el caso que el vecino lo hace habitual, que es habitual, lo hace cada 8 días. Fin de semana, empieza desde el sábado en la tarde, equipo a todo volumen, ya lo ha requerido varias veces la policía. Lo que a usted le corresponde es ir a la inspección de policía y presentar la respectiva querella. En esa querella usted va a informar que su vecino, que se ubica en tal dirección y que responde al nombre de fulano de tal, de manera habitual hace caso omiso a bajarle el volumen a su equipo, con lo cual está perturbando la tranquilidad del vecindario. Inmediatamente el inspector de policía, por conducto de la Policía Nacional, va a requerir a su vecino para que asista allá y van a celebrar una audiencia de conciliación. Y en esa audiencia de conciliación ese es como el mecanismo previo para no adelantar el proceso administrativo. Pero en caso de no adelantar el proceso administrativo, pues
Ya de no llegar a una conciliación, se adelantaría el proceso administrativo que llevaría consigo a una penalidad, que sería de este concepto sería pecuniaria, o sea, tendría que pagar o seguir pagando unas multas, como lo llamarían. Listo. En Santiago. caso tal que, bueno, mi vecino sea, bueno, no sea así el vecino así como siempre, sino que sea un vecino orgulloso, pelear, rencoroso, que no sea así de buenas amistades. ¿Puedo seguir los mismos pasos? Sí, pero con la salvedad, con la siguiente salvedad. Cuando un vecino, ya por sus condiciones, ya uno conoce cuál es el vecino agresivo. Y si este vecino es agresivo, usted debe informarlo también. ¿Para qué? Para que el inspector de policía tome unas medidas preventivas. ¿Qué son medidas preventivas? Le indique, señor Pepito Pérez, no se acerque a Santiago, no se acerque a Santiago. ¿Por qué? Porque si usted se acerca a 500 metros, le voy a imponer una multa. Y las multas pues son cuantiosas, porque son multas de 3 millones de pesos aproximadamente, porque, bueno, están tasadas en salarios mínimos, pero sí son cuantiosas. Entonces lo que hace es que usted viva separado, o le indica, señor, usted no le puede dirigir la palabra, señor, usted no puede hacer cosas. Al momento en que usted infrinja, o a usted le llega a pasar algo, pues él va a ser el primer respondiente. Entonces son unas medidas preventivas. Por eso es importante que si su vecino es agresivo o así no lo sea, o usted desconoce, porque uno no conoce cómo es el actuar de las personas. A veces las personas que son muy calladas tienen su forma agresiva. Lo ideal es que usted presente y solicite, o sea, presenta su querella y solicite una medida preventiva. Además, una medida correctiva, que la medida correctiva, ¿cuál es? Que posiblemente le hagan suscribir una garantía prendaria. ¿Qué es una garantía prendaria? Pues que pague como una especie de seguro para garantizar si a usted le llega a suceder alguna cosa y así sufragar pues de cierta manera los gastos, pero eso ya lo determina directamente el inspector de policía. Pero sí es importante, siempre que se interponga una querella contra un vecino, pues solicitar siempre las medidas correctivas de protección y pues si se puede, pues también que le pongan la medida prendaria para que usted, si le llega a pasar algo, pues Dios no lo quiera, pues esté protegido, que sería como lo más lógico y es lo que en derecho pues le corresponde. Bien, Nicolás, tienes el uso de la palabra para que le formules la pregunta al compañero Duván. Nicolás Mario. Nicolás, ya te cedimos el uso de la palabra. Bien, parece que Nicolás tiene problemas con el audio. Entonces, Stephanie nos quiere formular una última pregunta. Con esta damos cierre al programa y damos para que las personas participantes tengan alguna intervención. Hola, oye, una pregunta. Si yo Sí. pongo la denuncia, sigo los pasos, hago todo lo que me dicen y sencillamente veo que no pasa nada y como si, ¿cómo te digo yo? Como si yo hubiera puesto la denuncia y todo haya sido en vano. ¿Qué debo hacer? Sí, esto pasa o ocurre mucho en nuestro entorno colombiano, que nosotros agotemos una reclamación o interpongamos un proceso y pues, como dice la cultura general colombiana, se queda durmiendo en los sueños de los santos. No, frente a este caso usted lo que debe hacer es estar pendiente. Primero, sustentar una denuncia con sus respectivas pruebas. Por eso le manifiesto, si el policía llega agresivo, todo eso, usted grabar cómo es el manejo del señor. Segundo, si usted no llega a las pruebas con la denuncia, pues el juzgador o la persona encargada de tramitar dicho requerimiento, pues va a encontrarse maniatado, porque hay un adagio en el derecho, o digámoslo de esta manera, un dicho en el derecho: dame las pruebas y te concederé el derecho. Pero si no tengo las pruebas, pues ¿cómo el fallador le va a usted a otorgar un derecho o le va a salvaguardar su derecho que usted considera vulnerado?
Además, es importante recordar que toda persona se considera inocente mientras no sea hallada culpable. Si usted ve que agotó la reclamación ante la policía, indicando que ese señor fulano de tal, patrullero, intendente, bueno, el grado que tenga o que corresponda, le ha vulnerado sus derechos, usted, como le indico y le manifiesto, puede acudir ante la Procuraduría General de la Nación, que ella primero va a investigar la conducta de actuar del policía y en segundo lugar va a observar la conducta desarrollada por el ente investigador disciplinario de la Policía Nacional. También va a ser sujeto de investigación. ¿Por qué la lentitud? ¿Por qué han demorado el proceso? También lo puede realizar ante la personería distrital, si usted se encuentra aquí en Bogotá, para que ellos, como deudores de los derechos fundamentales, se pongan también al pie de la denuncia. Esto le da pie, y bueno, a las entidades públicas por lo general no les gustan los requerimientos de la Procuraduría, porque al momento que saben que la Procuraduría se les está metiendo directamente con el cargo, y cuando se le meten con el cargo es como usted tener su almacén y llega a uno y le quitan el almacén, lo sellan. Así lo mismo pasaría con los policías y con las personas encargadas de realizar los controles a cada uno de los funcionarios o los policiales que se encuentran incursos en investigaciones por parte de los ciudadanos por un mal procedimiento. Entonces sí es importante, cuando usted presente una denuncia frente a un policía, es importante también que la dirija contra la institución, que ellos también tienen su propia oficina de control interno, así como en la Procuraduría General de la Nación. Así su proceso se va a garantizar, uno, que se cumpla en los términos, y dos, que tiene la supervisión del organismo disciplinario, que en este caso corresponde a la Procuraduría. Entonces así pues el proceso va a ser más neutral y más ágil. Si algún compañero tiene alguna pregunta que no haya socializado en la sala o en algún otro espacio, es el momento para formularla o daremos terminado la tertulia del día de hoy. Bien, no, Juan, parece que ha quedado todo claro, por eso no existe ninguna inquietud. Pues sobra agradecerte que nos hayas cedido este espacio, esta hora de tu sábado, de tu día de descanso. En ese sentido, pues esperamos seguir contando contigo para otros tipos de elementos judiciales que tenga la suficiente claridad que tú has expresado, que nos permita ilustrar a estos muchachos cómo se pueden llevar y liderar ese tipo de procesos ante las entidades que son, en los momentos que son, en los espacios que son, pues obviamente para que sus derechos no se vean vulnerados. En ese sentido, pues te doy las gracias de que hayas estado y hayas participado con nosotros. Te tienes un minuto para despedirte y pues dejar el micrófono abierto para que la persona que desee pues se pueda despedir, y con eso terminamos la tertulia del día de hoy. Bueno, en primera medida le agradezco mucho al profe Cepeda por este espacio, y no, pues no fue el mayor de los gustos. Igual el derecho se considera como una actividad o una profesión liberal, y pues lo ideal es contribuir a la sociedad en determinada manera, y pues más cuando uno no tiene conocimiento sobre determinado tema, pues es importante tener luces para que usted no se vea vulnerado frente a sus derechos. Y si usted considera que en su entorno familiar, de barrio o de estudio le desconocen a ustedes sus derechos, lo más lógico es que reclamen. Es la obligación apenas mínima de todo ciudadano colombiano. Reclámelos, exíjalos, porque si nos seguimos quedando callados o guardamos silencio frente a algunas omisiones o acciones por parte de un particular o de un funcionario público, esto da pie de que la esfera siga creciendo, y que si el funcionario lo hace una vez o la persona lo hace una vez y yo no digo nada, pues esto puede seguir ocasionando. Un ejemplo claro sería en la casa, cuando el marido llega y agrede verbalmente a la esposa o a sus hijos, y a la segunda vez pues ya llega agrediendo verbal y física.
Entonces es importante que las situaciones se remedien en su momento, no dejar crecer la esfera. Si alguno desea despedirse, ese es el espacio para hacerlo. De parte mía, les agradezco a todos ustedes su colaboración. Tuvimos 65 personas en sala. Se entiende que habiendo faltado 2 universidades que se encuentran cerrando su respectivo semestre y por tanto concentrados en los exámenes y trabajos finales, hoy íbamos a tener menos personas que el común. Sin embargo, como ya es la costumbre, sabemos que muchos de ellos escucharán este podcast o esta tertulia la escucharán en diferido y pues nos retroalimentarán en los aportes. Y espero, Duván, que te la hayas gozado y que pues la próxima vez que te invitemos vengas así como hoy. De verdad te agradezco mucho, exceptuando 2 pequeñas partes que creo que es muy fácil de corregir. El resto del tiempo pues creo que fue muy nutrido y pues es muy rico tener personas como tú que sepan, que nos direccionen, que nos orienten y que además de eso estén en el medio que se supone que deben estar para salvaguardar los derechos nuestros. De mi parte, feliz noche y les deseo a todos los demás lo mismo. Gracias, profe, y feliz noche a los compañeros que están aquí, que destinan parte de su sábado pues, a esta intervención. Y pues les deseo un feliz fin de semana y un buen inicio de semana. Bien, te agradezco mucho. Luigi, ya puedes suspender la grabación. Le agradecemos a los demás. Ya se pueden ir empezar a desvincular. Sí, ya